Ahí sí, entonces comenzamos la clase del día de hoy. Como les decía, tienen plazo para entregar el trabajo, que es la evaluación sumativa correspondiente a la nota 3 de este semestre, hasta el día martes 2 de noviembre. El trabajo está en Classroom, la pauta de indicaciones está en la primera plana, donde se especifica la fecha de entrega, que si el trabajo llega atrasado, obviamente no va a ser evaluado con la nota máxima, porque sería injusto para el que trabaja en el plazo que corresponde, ¿ya? Y por lo demás se entrega un trabajo por grupo. Eso es importante. No piensen que cada uno tiene que enviarlo. Sí tienen que enfatizar en cuáles son los integrantes de ese equipo, ¿ya? Mínimo 2, máximo 6. Hay algunos casos puntuales donde me he dicho, profe, yo voy a trabajar solito por esta y esta razón, y obviamente, comprendiendo las circunstancias, yo he flexibilizado ante esa indicación, ¿ya? Pero lo ideal es que ustedes puedan trabajar en equipo y se apoyen. Recuerden que es el último trabajo de química que van a hacer, y que la materia que vamos a ver hoy día, que está relacionada con la clase pasada, es lo que yo voy a evaluar en la última prueba, chicos, que ustedes van a tener en química. Y se acabó la asignatura para ustedes, ¿ya? Importante que tengan claro el día de la prueba. Todavía estoy con problemas, según yo, porque según yo quedó para el 5 de noviembre, pero creo que todavía está fijada la prueba de biología ahí, ¿ya? Así que voy a ver si tomo el lunes siguiente la evaluación, con el fin de no cargar, por supuesto, el día con más de una prueba, porque no corresponde. La clase pasada empezamos a ver una nueva mini unidad, ¿ya? Y esta mini unidad tiene el fin de que ustedes se acuerden las bases científicas que plantea la química en primero medio. Nosotros en séptimo y en octavo hacemos como un popurrí en las ciencias naturales, donde vemos un poquito de física, un poquito de biología y un poquito de química bajo el nombre que se llama ciencias. Luego en primero, ustedes enfatizan en que, no, ahora ya no tengo solo ciencias, sino que se dividen en física, química y biología. Y lo primero que ustedes aprenden, ya, o que ya tienen que tener incorporado e internalizado en su cerebro, es que la química intenta explicar cómo está conformado nuestro alrededor, ¿ya? Y aquí vuelvo a reiterar, no me acuerdo si fue con ustedes, chiquillos, que lo dije, pero no confundir la unidad mínima de composición de la materia con la unidad mínima de composición de nosotros. Diferenciar átomo de célula, ¿ya? Y de repente con la profe conversamos y me dice, yo creo que hay una falencia en entender lo que es un átomo y entender lo que es una célula. ¿Ya? La célula pertenece a los organismos vivos. Si yo les digo si esta pizarra tiene células y alguien me dice sí, es porque creemos que aquí puede haber quizás un microorganismo que tiene vida. Pero si no nos ponemos en ese caso de mirar que la pizarra tiene quizás por ahí creciendo ya un hongo u otra cosa, yo les digo que esta pizarra es inerte. Por lo tanto, su unidad mínima de composición es el átomo. No hay partícula que sea más pequeña que él, y según el modelo de Dalton, por supuesto, está compuesto por 3 partículas subatómicas, que ustedes se supone que ya lo saben. ¿Cuáles son las 3 partículas que componen el átomo? Los protones, los neutrones y los electrones, ¿ya? No se pueden olvidar de eso. Y luego, cuando empezamos a trabajar un poquito más en primero medio, llegamos a una unidad que se llama estequiometría de reacción. Es decir, nosotros queremos saber, medir, por eso se llama metría, ¿ya? Queremos medir cuántas son las unidades que componen nuestro alrededor. O sea, yo podría decir, esto es una pizarra, sí, ¿cierto? Tiene una forma rectangular, tiene cierto ancho, está compuesto de diferentes materiales, ¿ya? Sin embargo, yo podría llegar aquí y decir, esta pizarra tiene 5.523 átomos. ¿Podría llegar y decir eso? ¿Podría contar mi intención? Yo creo que no. Sería difícil, porque podría agarrar un átomo aquí en la mesa y decir, aquí lo tengo, ¿lo ven todos? No. Entonces allí aparecen conceptos relacionados con las leyes ponderables que nosotros vimos en la clase pasada, ¿ya? Recuerden que las leyes ponderables eran aquellas que regían el comportamiento de una reacción química.
cuál es el producto que quiero lograr. Yo no puedo llegar a un laboratorio y decir, ya, yo voy a mezclar todos estos reactantes, pero ¿cuál es el fin de mezclarlos todos? Llegar a un producto, pero ese producto debe satisfacer las necesidades de quien lo demanda, ¿ya? Eso tienes que tenerlo claro. Sobre todo ustedes que son potenciales universitarios chiquillos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, siempre una reacción química. Reactantes para convertirse a productos. Eso no se pueden olvidar. Fíjense en esto. Si yo tengo, por ejemplo, ¿está equilibrada esa ecuación? Potasio más cloro para dar cloruro de potasio. ¿Por qué no está equilibrada? ¿En qué nos fijamos? Excelente término. Este término de aquí abajito se llama subíndice. Y él indica, ¿qué indica, chiquillas? Ya, ¿y qué cantidad yo podría decir? ¿Hay dos cantidades de cloro? Dos átomos. Entonces, este numerito chiquitito que ustedes van a ver en cualquier reacción química indica la cantidad de átomos. Si a mí me dicen, en la reacción que se presenta a continuación, ponemos esto, la cantidad de átomos de cloro que participa en los reactantes es, y ahí va a aparecer un 1, va a aparecer un 2, va a aparecer 3, van a aparecer 4. ¿En qué me voy a fijar? En el numerito pequeño. Pero resulta que en la clase pasada yo les dije, chiquillos, la materia no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Y si aquí al inicio tengo dos átomos de cloro, ¿por qué aquí en los productos no aparecen dos átomos de cloro? Mágicamente desapareció un átomo de cloro y dijo, ¿me voy? ¿O esa ecuación hay que equilibrarla? Siempre, pero siempre que no se les olvide, una ecuación se puede trabajar siempre y cuando esté equilibrada. Si ustedes no equilibran la ecuación, ¿ya? Si no ponen numeritos de manera tal que la cantidad de aquí sea igual a la cantidad de acá, todos los cálculos que ustedes puedan hacer, según el objetivo de esta clase, van a estar errados. ¿Cómo se equilibraban estas ecuaciones? ¿Qué métodos existían? Por tanteo y una que es como matemática, que es el método algebraico, ¿ya? El método del tanteo es súper fácil y yo creo que es lo que ustedes más pueden aplicar en la prueba porque las ecuaciones que les van a dar no son grandes ecuaciones, son muy pequeñas, siempre de síntesis. 1 más 1 dan un solo producto, ¿ya? Esta ecuación, este tipo de reacción se llama reacción de adición. Se juntan dos reactantes con el fin de formar solo un producto, ¿ya? Entonces, como aquí tengo un átomo de potasio, aquí también tengo uno. O sea, me estoy diciendo, pero esto está empatado. Aquí tengo uno, aquí también tengo uno. El del problema es el cloro. Pero resulta, chiquillos, que en las ecuaciones yo no puedo ir agregando números pequeños que se llaman subíndices. Yo no puedo agregar esos números. La ecuación dice, usted me puede equilibrar, pero usted tiene que enviar, o más que enviar, usted tiene que pensar en coeficientes estequiométricos. El coeficiente estequiométrico es el grande, muy bien, es el que se antepone aquí. Yo puedo anteponer números de manera tal que se equilibren las cantidades. Entonces yo digo ya, como no puedo poner numeritos chiquititos, y cuando no aparece nada, ¿qué pasará cuando no aparece nada? ¿Es porque no hay ningún átomo? Es porque hay un 1, entonces por eso lo puse en rojito. Nunca les va a aparecer ese 1 en rojito, pero uno sabe que cuando no hay un subíndice es porque hay solamente un átomo. Entonces ahora miro y digo ya, ¿cuál es la opción?
opción que tengo para que este cloro, que tiene 2, convierta este cloro en 2 también? En un 2. ¿Y dónde pongo ese 2? Lo pongo aquí. O sea, yo estoy diciendo ahora, este número se llama coeficiente estequiométrico. Pero, Dígame. ¿ahí quiero o igual aquí? Ya, vamos a ver eso. Coeficiente estequiométrico, ojo. Así como este se llama subíndice e indica la cantidad de átomos, este grande se llama coeficiente estequiométrico e indica la cantidad de moles o moléculas en una reacción. ¿Ya? Y eso tienen que manejarlo. Moléculas o moles en la reacción. Entonces, fíjense, yo les voy a decir, pero profe, usted puso un 2 ahí, eso significa que hay 2K, pero no, hay 2Cl. No. Si hay un número delante de un compuesto, este numerito multiplica a todos los integrantes del compuesto. Eso quiere decir, tengo, ¿cuántos potasios ahora? 2, porque 2 por 1, 2. ¿Cuántos cloros tengo ahora? 2, porque 2 por 1 son 2. Maravilloso. Tengo los 2 cloros, pero ahora tengo otro problema. Aquí ahora tengo 2 potasios y acá tengo 1. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? Ya, a ver, apenas nos dice colocar un 2. ¿Dónde ponemos el 2? En el potasio. ¿Por qué? Porque ahí se equilibra. 2 por 1, 2. Ájale. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y aquí, chiquillos, que no hay nadie. ¿Cuántas moléculas habrán si no aparece nadie? Fíjense, aquí cuando no aparecía nadie, era porque había uno escondido. Aquí, lo mismo. Ojo, esto es lo mismo que haya un 1, pero nunca va a aparecer en las reacciones. Si yo les pregunto, ¿cuántas moléculas de cloro hay en los reactantes? ¿Qué me van a responder ustedes? ¿Cuántas moléculas de cloro hay en los reactantes? Una. Cuando hablo de moléculas, miren el grande, el numerito grande. Si yo les digo cuántos átomos de cloro hay, miramos el numerito pequeño. Ojo, ¿cuántos átomos de potasio hay en los reactantes? ¿Cómo? ¿Cuántos átomos de potasio hay en los reactantes? 1. ¿Sí? Hay un átomo y ¿cuántas moléculas? Y si hay 2 moléculas que cada una tiene un átomo, ¿cuántos átomos hay? 2. Ojo con eso, porque la forma en que lo preguntan es para que no se confunda. Porque uno dice, ya, aquí están los átomos, estos son. Pero antes de eso tengo que fijarme en cuántas son las moléculas que participan. ¿Ya? Chiquillos, esto fue una activación de conocimientos previos. Dígame. Excelente. Siempre hay que multiplicar este numerito grande, que se llama coeficiente estequiométrico, por el subíndice para saber la cantidad total de átomos participantes. Porque si usted me dice, profe, tengo un átomo, y aquí tengo 2 átomos, no me da el balance. Y recuerden que el balance de materia, según Antoine Lavoisier, lo que vimos la clase pasada, fue que la materia solamente se va a reacomodar y ya se va a transformar, pero no puede desaparecer. ¿Ya? Entonces lo que yo tenga al inicio en masa es igual a lo que yo tengo final en masa. ¿Ok? Ya, chiquillos. Hoy día el objetivo de la clase era establecer relaciones estequiométricas equivalentes. Estequiométricas vienen de que quiero contar. ¿Qué voy a contar? La materia que nos rodea. ¿Ya? Para eso van a anotar en su cuaderno lo siguiente. Relaciones estequiométricas. En las relaciones estequiométricas vamos a establecer 3 parámetros importantes.
de sustancia. ¿Qué será esta cantidad de sustancia? Chiquillos, si yo tengo 1 kilo de plumas y 1 kilo de clavos, ¿cuál pesa más? Los clavos, si yo tengo 1 kilo de plumas y 1 kilo, pesan igual, pero resulta que quizás para tener 1 kilo de plumas voy a necesitar hacer un espacio, ¿cierto? Porque son tan livianas que van a ocupar un volumen muy grande para llegar a tener 1 kilo. Y quizás si compro estos clavos que son medio pesaditos, voy a tener un espacio más reducido. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar nosotros de las plumas, de los clavos, el arroz, de los tallarines? Hola, buenas noches. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo tenemos que ver que se diferencia la materia? Ustedes me dicen, no es lo mismo. No es lo mismo, profe, pero pesan lo mismo. Pero son distintos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las plumas pueden tener un origen natural, por ejemplo, vienen ahí de un pollito, y los clavos están compuestos de otro elemento. Entonces ahí aparece el concepto de cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia ya se reconocen como los moles. Y aquí no se pueden olvidar de esto. Los moles corresponden a la cantidad de sustancia que yo tengo de un cierto compuesto o elemento químico. Ahí nace la diferencia que ustedes me digan, profe, sí, ambos son 1 kilo, pero ¿cómo explicamos que son diferentes? Porque quienes lo componen hacen la diferencia. Por lo tanto, en el concepto de moles, que se define como la cantidad de sustancia, vamos a tener una expresión matemática. Y esa sí que no se pueden olvidar, bueno, yo les digo que no se pueden olvidar, pero tienen que tenerla clarísima porque les van a poder hacer calcular moles, ¿ya? Los moles se simbolizan con una letra N minúscula. ¿Por qué? Porque en esta geometría hay muchas M's, porque calculamos muchas masas. Por eso a los moles, en vez de ponerle M, le ponemos N. Y él dice, ustedes van a relacionar la masa que tengan de un compuesto, por ejemplo, el kilo de plumas que yo les dije, pero ¿con quién lo va a relacionar? Con la masa molar. ¿Alguien sabe lo que es la masa molar? ¿O sabe dónde encontramos ese dato de la masa molar? En la tabla, dice. Por supuesto, entonces, ¿de qué van a depender los moles? Puedo tener 1 kilo de lo que se me ocurra, de sillas, de cortinas, de lápices, de lo que sea. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? En la cantidad de sustancia que yo voy a tener. Porque cada una de ellas se va a relacionar con la masa molar, es decir, con el origen que ellos tienen. La masa molar, por ejemplo, de las plumas, que no sabemos de qué están compuestas, ¿será lo mismo que las masas molares de un clavo? No, porque el clavo es un metal, prácticamente podríamos decir, profe, digamos que no sé, es rico en, no sé, hierro u otro metal. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos a la tabla periódica y obtenemos ese dato. Entonces, si a ustedes en la prueba les preguntan ¿de qué depende la cantidad de moles? Va a depender de la masa que nosotros tengamos y del origen de quien la compone, ¿ya? Recordar que ese dato lo sacamos de la tabla periódica. La próxima clase, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con una guía aquí en la clase. Ya vamos a ir desarrollando ejercicios con el fin de que cuando ustedes se enfrenten a la prueba, sean un poquito más familiares, ¿ya? La tabla periódica, entonces. La otra relación estequiométrica que vamos a ver hoy día, solamente vamos a ir anotando los conceptos. Lo vamos a aplicar la próxima clase, así que traen todos sus apuntes que vamos a tomar hoy día.
¿Le suena o no le suena, chiquilla? No, ¿le suena? ¿Le suena a usted o no? Por ahí como que quiere. Hoy día vamos a recordar y para que no le suene, ahora les va a sonar. Ya, chiquillos, ¿quién era este señor? Este número de Avogadro viene propuesto por quien lo estudió. Hay un caballero de hace muchos años que él dijo ya, si ustedes me están diciendo que la ley de conservación de la materia dice que nada se crea, que todo se transforma, entonces, ¿cómo me podrían explicar ustedes cuál es la cantidad de partículas que hay presentes en todo lo que nos rodea? ¿Cuántas partículas tenemos en esta silla? ¿Cuántas partículas hay aquí en la pizarra? ¿Cuántas partículas tienen los elementos químicos de la tabla periódica? Mendeleev, él dijo, yo estudio la tabla periódica, la ordeno según su número atómico, le doy sus características, la agrupo por familias, pero nadie se ha preocupado de cuántas partículas contienen esos elementos. Entonces el señor Avogadro se empezó a dar cuenta a través de un análisis experimental, porque recuerden que para el método científico observo el problema, o sea, observo la situación que yo quiero explicar, planteo una hipótesis y digo, yo creo que esto ocurre por esto, y luego tengo una parte experimental. Después de la observación, y eso lo pueden preguntar chiquillos en el método científico. Ya antes había muchas preguntas de método científico. Señale cuál es la hipótesis, señale a qué corresponde. Entonces siempre observo, planteo una tesis que es la posible solución de lo que yo creo que está pasando en esa situación. Luego tengo que experimentar sí o sí. Porque en la experimentación lo que nosotros hacemos es obtener datos. Y con esos datos o compruebo mi hipótesis o la refuto. Si la refuto, tengo que volver a poner otra hipótesis y volver a comprobarlo. Si lo compruebo, yo puedo decir, lo que yo estaba pensando estaba bien. Por lo tanto, puede ser una ley, puede ser un principio. Y ahí nacen cada una de las cosas que nosotros hemos estudiado durante toda nuestra ciencia, al menos en la enseñanza media, ¿ya? Como las leyes de Newton en física, como el número de Avogadro. ¿Y qué dijo Avogadro? Avogadro dijo, hay un elemento de la tabla periódica que es muy importante, que nosotros lo estudiamos en la prueba pasada. ¿Cuál era? ¿Cuál era el elemento que estudiamos en la prueba pasada en química orgánica? El carbono. Entonces Avogadro dijo, yo voy a tomar al carbono y voy a empezar a hacer una serie de repeticiones para saber cuántas partículas lo contienen. Y él se dio cuenta que según la cantidad de masa que él tomara con el carbono, y según la experimentación que él hacía, había un número que se repetía constantemente. Y es así como aparece este número o constante de Avogadro. Ojo, número o constante de Avogadro. Es un valor que no cambia y que nos dice lo siguiente. Lo abreviamos con una N mayúscula y una A mayúscula, pero más pequeñita, para que no se vayan confundiendo con la nomenclatura. Y él dice, mi número dice que por cada mol de sustancia, o sea, por cada mol que yo tenga, un mol de fierro, un mol de oxígeno, un mol de carbono, un mol del elemento que ustedes crean, va a haber una cantidad específica de partículas, ¿ya? Y esa cantidad es 6,02 por 10 elevado a 23 partículas contenidas en un mol de sustancia. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿A qué se referirá este caballero cuando habla de partículas? ¿A qué se referirá? ¿Qué será que sean 6,02 por 10 elevado a 23 partículas? ¿De qué estamos compuestos nosotros? Toda la materia estaba compuesta por la unidad química que se llama átomos. Entonces, cuando él habla de partículas, se está refiriendo a los átomos y a las moléculas que componen ese elemento o compuesto. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un mol de sustancia, de la sustancia que ustedes imaginen, va a tener 6,02 por 10 elevado a 23
23 partículas. Cuarto medio, pregunta para ustedes. ¿Ese 6,02 por 10 elevado a 23 es un número muy grande o es un número muy pequeño? ¿Es grande o es pequeño? ¿Qué significará por 10 elevado a 23? ¿Qué será? ¿Será grande o será pequeño, Gael? ¿Qué cree usted? ¿Qué dice la lógica? A ver aquí. Grande. Ya, a ver quién más se anima a decir. Judith dice pequeño. Por aquí, Ángelo. ¿Será grande o será pequeño? Fíjense, si los átomos son muy pequeñitos y a mí me están diciendo que todas estas partículas están contenidas en un mol, ¿este será un número muy pequeño o será un número grande? Grande. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden imaginar la cantidad de átomos que hay en esta pizarra. No podríamos imaginarlo porque son tan pequeños que yo no puedo llegar a decir, uy, aquí tengo uno. Voy a ver cuántas veces cabe ese uno para calcular. Entonces, Avogadro nos dice, si ustedes saben la cantidad de moles, que ya sabemos que la podemos calcular acá, ustedes pueden determinar la cantidad de partículas que están contenidas en cualquier cantidad de masa. Si yo tengo 1 kilo de arroz, aquí les va a quedar más claro. Tengo 1 kilo de arroz. Tengo cierta cantidad de granos. Nunca he tenido tanto tiempo como para contar cuántos gramos de arroz vienen en 1 kilo. Pero, ¿qué creen ustedes que pasa con los granos si ahora yo tengo 2 kilos de arroz? ¿Aumenta la cantidad de granos o no? Entonces, si yo tengo un mol que contiene 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, y ahora les digo, chiquillos, ya no tengo un mol, ahora tengo 2 moles. ¿Qué va a pasar con esa cantidad? El doble. Entonces, lo que establece Avogadro es que ustedes, para poder calcular la cantidad de partículas, van a tener que hacer una relación directamente proporcional. Si tengo más moles, es porque tengo más masa, tengo más cantidad. Y si tengo más cantidad, es obvio que voy a tener mayores partículas. ¿Ya? Por lo tanto, la relación entre el número de Avogadro y la cantidad de moles es directamente proporcional. Aumenta la masa, aumentan los moles, aumentan las partículas. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Por ahí atrás? Excelente. Entonces, conocimos cantidad de sustancias, conocemos el número de Avogadro, pero resulta, chiquillos, que de repente nosotros nos fijamos solamente en el estado sólido de la materia. Decimos, ya, yo puedo llegar y decir cuánta masa de pizarra hay. Pero, por ejemplo, ¿yo puedo cuantificar la cantidad de aire que tenemos dentro de esta sala? Yo podría llegar y decir, ay, tengo 20 moles, porque tengo 20 kilos de aire. No puedo. Entonces, va a haber otro concepto que va a relacionar la cantidad de sustancias, que se llaman moles, el número de Avogadro, que es una constante. Ojo, este número no va a cambiar. Siempre en un mol van a haber 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Y ahí empieza el análisis. Aumentan los moles, va a aumentar este número. Este número es grande porque su exponente es positivo. Eso quiere decir que tengo 23 ceros, ¿ya? O 23 espacios, mejor dicho, a la derecha. Si yo quisiera escribir este número, tendría que hacer algo así. Pongo el 602 y desde la coma avanzo 23 espacios a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ahora les pregunto, ¿es un número grande o es un número pequeño? Es un número grande que se abrevia a través de la notación científica para que ustedes no estén escribiendo esa cantidad de números cada vez que calculemos, ¿ya? La próxima clase traen todos sus celulares o calculadoras porque vamos a trabajar, porque lo
vamos a hacer con calculadoras si en la prueba no pueden usar calculadoras, solamente para que se den cuenta de la variación de la notación científica. ¿Ya? Los otros datos, las divisiones, chiquillos, intenten empezar a practicarlas ustedes solitos. Porque la prueba, lastimosamente, no tiene instancias de usar celular ni calculadora. Solamente la cabecita y su lápiz. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cantidad de sustancia, número de Avogadro, y antes de que nos pille el tiempo, van a poner volumen molar. ¿Qué será este volumen molar? Así como yo les estaba explicando que había un estado de la materia que nosotros no podíamos llegar y masar. ¿Por qué? Porque ocupaba el volumen del recipiente que lo contiene. Estamos hablando en el caso de los gases. Va a haber una relación estequiométrica que se llama volumen molar. Este volumen molar establece la cantidad de espacio que va a ocupar un mol de sustancia. Yo ya les dije que un mol eran 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Pero si lo llevamos a volumen, ¿alguien sabe en qué unidad se mide el volumen? Por ejemplo, esta botellita que está ahí, en ml, ¿y en qué más? Si yo tengo una gran fiesta y me voy al súper y compro una bebida grande, ¿en qué viene? En litros. Entonces, el volumen molar establece cuál es el volumen que ocupa un mol de sustancia. Pero en algo muy importante que se llama CNPT. ¿Alguien conoce esa sigla? ¿Se acuerdan del CNPT? Se los recuerdo yo antes de que se nos acabe la clase. El volumen molar está definido en CNPT. Eso quiere decir que vamos a trabajar bajo condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son esas condiciones normales? Porque es fácil llegar y decir, en condiciones normales, profe. Pero las condiciones normales de presión y temperatura establecen una presión igual a una atmósfera y una temperatura igual. Condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ya? Entonces, en estas condiciones normales, lo que establece el volumen molar es cuánto es el espacio que va a ocupar un mol de sustancia. ¿Ya? Dígame. Pero no fijamos en esto, pero ¿cuánto ocurre? Estas son las condiciones para que eso ocurra. Ahora les voy a decir en qué se trabaja. ¿Ya? Ahora yo les voy a contar. Así como, fíjense el nexo. Yo sé que un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Ahora yo quiero saber cuánto volumen, cuánto espacio va a ocupar un mol en condiciones normales de presión y temperatura. Ojo con eso. Siempre ustedes van a enfatizar que ese volumen molar está en CNPT, condición normal de presión y temperatura. Una atmósfera de 0 grados Celsius. Un mol va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Volumen molar se trabaja en litros, chicos. ¿Ya? Entonces, si la profe ya dijo que un mol ocupa 22,4 litros, ¿qué va a pasar si ahora tengo 3 moles? ¿Cuánto volumen va a ocupar? El triple. ¿Y si yo ahora tengo 5 moles? El triple. Puede que me den eso Puede que ya. Puede que en las alternativas le dijeran ¿cuál es el volumen molar de 2 moles en condiciones normales de presión y temperatura? Ustedes ya tienen que llevar en la cabecita que son 22,4 para un mol. Entonces, si en las alternativas no les aparece nada en litros, ¿ya? Podrían decir seleccionen la alternativa correcta y ustedes ¿qué van a tener que hacer? Transformarlo a ml. Recuerden que un litro son 1000 mililitros. ¿Ya? Ese es el factor de conversión. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a dar el cierre de la clase de la siguiente forma. Yo voy a resumir lo que trabajamos aquí y ustedes van a quedar pero conectadísimos para que el próximo martes podamos aplicar numéricamente esto. Recuerden, estamos
los compuestos por átomos, tanto los selectivos como los seres inertes. Pero nuestra unidad básica es la célula, ¿ya? Pero todo lo demás tiene como unidad básica el átomo. Ojo, no he terminado, escúchenme. Para yo poder representar cómo se transforma la materia, ocupo una reacción química. Números pequeñitos, ¿cómo se llamaban? Números grandes, coeficiente estequiométrico. Para poder saber cuánta materia tengo aquí, tengo que establecer estas tres relaciones estequiométricas. Número de moles o cantidad de sustancias, es exactamente lo mismo. Si le dicen, ¿qué son los moles? La cantidad de sustancia contenida en un cierto compuesto. ¿Ya? Luego, el número de Avogadro, ¿qué nos dice? Que en un mol, siempre donde yo esté y de la sustancia que sea, van a haber 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, que ya dijimos que eran muchísimas. Y por último, que el volumen molar también está contenido en un mol. Y que ese mol en condiciones normales de presión y temperatura siempre va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Chiquillos, relaciones estequiométricas siempre directamente proporcional. Aumenta la masa, aumentan los moles, aumenta la cantidad de partículas y aumenta el volumen molar. ¿Se acordaron un poquito de primero medio? ¿Un poquitito? Ya, chiquillos.